saludo también muy especial a las víctimas, a las organizaciones, a estas familias que buscan y por supuesto a todos nuestros colegas que nos acompañan a través de los diferentes medios, ¿sí? Es para nosotros muy halagador estar en un escenario académico como este que nos trae pues gratos recuerdos, de los cuales también en alguna época hicimos parte en la formación de generaciones de las cuales ya son grandes y están impulsando, muchos de ellos ya están integrados a los equipos forenses como personas muy, diríamos que senior, también robustos, ¿sí? Entonces, con el ánimo de responder las preguntas del profesor, yo he preparado una presentación que quizás no va a mostrar mucha tecnología, quizás en parte porque la tecnología que empleamos, esa tecnología no fuese nada o no es nada sin nosotros, ¿sí? No es nada sin las personas que la interpretan, que la usan, que la aplican, que la innovan, que la crean, que la desarrollan, incluso que la dejamos de lado, ¿sí? O que la retomamos después de un tiempo para volverla a hacer grande, ¿sí? Pues aquí muestro un poco de dónde venimos, cuando nos creamos con instituciones hermanas, alguna de ellas ya cumplió su ciclo, otras tantas eh, avanzamos ahí, como dijo nuestro jefe, el doctor Marín, somos una institución joven, yo diría una institución joven, fortalecida y robustecida día a día con grandes personas comprometidas con esta búsqueda, ¿sí? Cada uno de nosotros, quien hacemos parte de este equipo, integrado desde la doctora Luz Janet, tenemos un propósito. El propósito de ella es darle respuesta efectiva, inmediata y eficaz a las familias que buscan, ¿sí? Aliviar ese dolor. ¿Y cómo lo aliviamos? Con nuestra experiencia, con el conocimiento y uniéndonos con toda esta gama de profesionales que aquí, algunos de ellos, quizás los mejores, se encuentran aquí reunidos y nos han apoyado de la mano en cada uno de estos procesos, capacitando, acompañándonos en una apuesta muy efectiva que ha hecho la doctora Luz Janet de capacitar a nuestros equipos. eh, yo lo diría jugando, pero no es jugando, es interviniendo en los escenarios, haciendo las búsquedas, haciéndolas más efectivas, más rápidas y generando respuestas desde estos mismos escenarios con el ánimo de mejorar cada día. Para nadie es un secreto la realidad de nuestro conflicto, la realidad de nuestro país. Pasamos décadas de mucho conflicto. Cada mes nos recuerda una masacre, cada año nos conmemora un evento que sucedió hace mucho tiempo. Hemos trabajado para que esos eventos conmemorativos tiendan cada día a ser más aliviados para las víctimas, ¿sí? Eh, nosotros, los que hacemos la búsqueda, los que participamos en la búsqueda, nos hemos comprometido o tenemos que conocer parte de lo que conocemos como buscadores también que somos, como forenses, es conocer la dinámica del conflicto, cómo se mueve el conflicto, cómo lo interpretamos, cómo debemos interpretarlo, cómo era esa dinámica en cierta cronología de tiempo y cómo esperamos encontrar a los desaparecidos, secuestrados, desaparición forzada, toda esa dinámica, la misma confrontación armada entre varios grupos en la confrontación con el mismo Estado. Eso nos ha enseñado las fosas, ¿sí? Para nosotros interpretar todos estos hallazgos en diferentes escenarios, tanto en cementerios como en escenarios a campo abierto, tenemos nuestras hojas de ruta, nuestros manuales, nuestros procedimientos que en nuestra unidad día a día se fortalecen más, indudablemente apoyados por expertos forenses internacionales y por el Instituto Nacional de Medicina Legal, con sus más de 100 años de experiencia, fortalecen cada día y garantizan la identificación de nuestras víctimas. Yo quiero empezar por lo último, ¿sí? ¿Cómo hacemos la búsqueda nosotros? ¿Qué utilizamos nosotros? Muchos de los aspectos no los mencionaré porque ya las personas que me precedieron hablaron de los avances tecnológicos, todo el equipo, el acervo metodológico y tecnológico que utilizamos para las búsquedas, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos nosotros?
tenemos la capacidad y tenemos la ventaja comunidad que hacemos el relacionamiento para entrar a todas las comunidades. El relacionamiento que hacen los diferentes personajes, los diferentes servidores en la unidad facilitan que nosotros los forenses lleguemos a muchos escenarios que otrora se considerarían inaccesibles, ¿sí? Recuerden que antes para llegar a un escenario forense se tenía que contar con el apoyo de la policía, del ejército, de incluso el IMPED para llevar a las personas a los cooperantes o a los postulados, se llamaba en esa época, para que dieran una información. Hoy en día con la unidad hay una gran ventaja que es el relacionamiento con estos actores, ¿sí? Y por eso llegamos a escenarios como este en San Juanito Meta, donde yo fui parte cuando era joven, fui parte de equipos forenses haciendo la búsqueda de esta pareja, de esta familia de abuelitos, la familia del señor Angulo y su esposa. Solo hasta 2021 pudo recuperarse el cuerpo de uno de ellos, la señora Rosa, ¿sí? Carmen Rosa. El señor Angulo no ha sido posible recuperarlo, sin embargo las búsquedas se siguen dando, es un escenario muy complejo, es un escenario de páramo muy difícil. Aún así, nuestros equipos están trabajando en pro de ellos, ¿sí? Otro tipo de escenarios también en zona boscosa es, por ejemplo, el caso de Lejanías Meta, donde una confrontación entre ejército y fuerzas de las FARC produjeron víctimas a través de la contienda pues, y el uso de armamento pesado por parte del ejército produjo muchas bajas en la guerrilla, lo que años después, en el 2021, permitió la recuperación de 8 de estas personas. 6 ya se analizaron, identificaron y 2 de ellas están en análisis, ¿sí? Lo interesante de ellos, yo es que no tengo mucho tiempo, pero es que a partir de un vestigio óseo de uno de ellos se pudo asociar con 3 víctimas más que ya habían sido recuperadas, habían sido reportadas en un cementerio, había sido exhumado por la fiscalía y habían sido analizadas y identificadas, pero un vestigio más pudo relacionar 2 víctimas más que estaban completamente sin identificar. Este es otro escenario, el cual es un escenario complejo, intervenido por varios equipos forenses. Como ven, todo el despliegue que el doctor Marín nos mostró esta mañana del uso de la tecnología, se convergen drones, cámaras 360 y todo lo demás en la caracterización de estos escenarios, procesamiento, excavación y recuperación de estas víctimas. Imagínense un escenario donde es un terreno plano, bombardeado por aviones especializados en ello, el avión fantasma, ¿sí? Produce, pues, como se ve ahí en los aros, varias conflagraciones que llevaron a las bajas que se dieron y posteriormente a la inhumación en las zonas de trinchera de estos sitios. Eso fue en el 2012, en el 88, en el 2023, en 2 intervenciones, se empezó a procesar el escenario. Incluso hoy en día estamos utilizando imágenes satelitales, lamentablemente por la época no son de muy buena calidad, ¿sí? Pero hemos podido orientar en torno a estas búsquedas. Allí en este campo se pueden ver aún los vestigios de este episodio, ¿sí? Y en las trincheras pues se han recuperado varios cuerpos, aquí se ven 4 de ellos, los cuales están en proceso de análisis. Otros escenarios complejos que se han analizado en el país por parte de colegas de la unidad en norte de Santander y Santander, como ustedes pueden ver, escenarios individuales, escenarios complejos, donde hay cadáveres propios de un solo evento, de múltiples eventos, y también la interpretación, como ven a la derecha, de cementerios, en la cual pues aparecen escenarios tanto individuales como colectivos. Los abordajes, los abordajes integrales en cementerios de gran envergadura es también otro reto de la unidad. Es un reto que nos ha dado muy buenos resultados. Hace un tiempo nadie quería como forense trabajar en cementerios, preferíamos trabajar campo abierto porque
íbamos, digamos, con una orientación de identidad. Hoy en día tenemos una gran investigación previa que se abordan cementerios con el ánimo de dar respuestas efectivas pues a las víctimas, pero también tenemos la ventaja que tenemos información a priori sobre ellos. El protocolo de necropsia es muy importante. Estamos haciendo la verificación de la identidad de estas víctimas in situ prácticamente o en el escenario mismo, y por supuesto las identificaciones han aumentado casi que exponencialmente. Todo esto, ¿cómo se consigue? A través, digamos, de un marco histórico, de dónde viene, cómo estamos haciendo las exhumaciones en Colombia, cuáles son los desarrollos tecnológicos que usamos, cómo llegamos a hacer estos abordajes, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en la parte superior dice Cúcuta 1990. Puse esta diapositiva del doctor Rodríguez porque lo considero muy importante para hacer como un parangón con lo que estamos haciendo hoy en día también en Cúcuta, que fue la imagen que previamente les presenté. Es un abordaje muy diferente. Ustedes pueden ver que allí no hay indumentaria, no se utilizaban ni siquiera guantes, no se utilizaban muchos elementos de bioseguridad. El desarrollo tecnológico y la misma búsqueda nos ha impulsado, nos ha llevado a generar ese tipo de cambios, ¿sí? Cambios en los procedimientos, como les mostré al principio, lo que obliga a que estemos a la par de los diferentes entes internacionales, ¿sí? Tenemos los mejores profesionales, estamos siendo asesorados por los mejores profesionales también a nivel internacional, como ya lo han visto. Nosotros mismos nos hemos formado, somos una generación que está haciendo un cruce generacional o un relevo generacional con nuevos buscadores, ¿sí? Con nuevos forenses que son los mejores, ¿sí? Aquí en la Universidad Nacional, como ustedes pueden ver, haciendo reconstrucción facial, Luis se acordará mucho de esta imagen, que es en el caso Palacio de Justicia, en el Cementerio del Sur de Bogotá, en el barrio Matatigres, en 1998, un evento que es de 1985, ¿sí? Los hallazgos por parte de la Fiscalía, un evento que nunca más debemos volver a pasar. La forma de distribuir los restos, perdón, las estructuras óseas, los huesos, quiero decir, de manera desordenada por pares. Esto, pues evidentemente que como forense ya no lo hacemos, ¿sí? Sin embargo, fue un momento también, las capacitaciones que hemos vivido todos en la parte inferior derecha, se encuentra en otro momento, ¿sí? Con una de las capacitaciones que se recibieron por parte de los equipos internacionales en aquel momento con ICITAC, ¿sí? La idea es hacer una ruta efectiva. Aquí falta, la primera parte sería cómo se hace un abordaje, por qué se hace un abordaje, cómo abordamos los casos en campo. Por supuesto que es a través de una información efectiva. Quizás es donde más tenemos dificultad, ¿sí? El trabajo de campo es efectivo porque tenemos una información que conduce a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de unas víctimas, ¿sí? Hay diferentes escenarios. En la parte superior derecha ya eso tampoco no se ve, en la cual pues el forense hacía una serie de actividades por mucho tiempo y luego llegaba un helicóptero en este caso estaba Baltasar Monzón, la Comisión Penal Internacional. Es una visita de un día, pero pues yo como forense lo he vivido. Para nosotros preparar un escenario así era bien complejo, ¿sí? De hecho ahí se ve que había llovido y tener un escenario ideal es difícil, ¿sí? Procesar un escenario, los que hemos estado en campo y que tenemos que de pronto tener un escenario listo para este tipo de visitas, sabemos que muchas veces todo se sale de control, ¿sí? La idea es que estas evidencias lleguen al laboratorio y sean analizadas de manera efectiva, ¿sí? Como lo mostramos en la fase de laboratorio, para conducir a una entrega digna que cada vez debe ser más rápida, más veloz, más efectiva, ¿sí? Y en esta entrega digna, pues es como haber cumplido el objetivo, haber cumplido con el deber que hemos investido como forenses, ¿sí? Creo que me estoy yendo atrás, ¿cierto? Perdónenme. Y la tecnología de la cual ya hablamos bastante esta mañana, pero que sin duda alguna sin el apoyo de los
profesionales no es nada, ¿sí? Estamos pensando en este momento también en otro tipo de estrategias, conmemorar a estos desaparecidos. Esto genera una polémica y yo no voy a entrar en ella, simplemente quiero mostrar algunos de los aspectos, por ejemplo, en este caso Trujillo Valle, donde han hecho una especie de memorial hace mucho tiempo, pero no es el memorial que quizás quieran todas las víctimas. Esos memoriales, esa manera de conmemorar a los desaparecidos debe partir de ellos mismos, no es lo que nosotros deseemos hacer, sino es lo que ellos quieran. Como en el caso de Trujillo, ellos decidieron que fuese así, ¿sí? El acceso a los sitios, no siempre, hoy en día, como empecé mi comunicación, no se hace como se hacía antes. Antes íbamos apoyados de tropas, de todas las fuerzas del Estado. Hoy en día lo más importante y que yo rescato y veo como un fuerte valor agregado es la relación que hacen nuestros equipos territoriales, la interrelación con esos actores para poder llegar, para poder trabajar de manera efectiva, para poder recuperar y no solo recuperar, sino recolectar mayor información o más información que contribuya a esa identificación o de otros casos que están como NNs puros. En otra época las comisiones eran más controladas, digamos, en el sentido que los días se entraba un día, se salía a otro día, se entraba de noche, se salía de noche. El acceso a los sitios era muy complejo. Aún así, se exploraron muchos sitios difíciles. Un día se estaba a 4.000 metros, otro día se estaba sobre el nivel del mar. Los escenarios eran muy complejos. Y por supuesto, alguna vez nos capacitábamos con esqueletos didácticos, ¿sí? Cuando recibíamos capacitaciones de muchos equipos forenses internacionales, se montaban escenas y al final de la capacitación ellos decían que indudablemente la realidad de nuestro conflicto superaba esa ficción, ¿sí? Hoy en día las capacitaciones como lo hacemos en la unidad, como lo generó la doctora Luz Janet, han sido capacitaciones en las cuales son dinámicas, se interactúa con el especialista, como lo explicará el profesor Luis, con quien pues siempre estaremos agradecidos por haber aceptado esta propuesta de la unidad y pues a quien también rendimos un gran homenaje ahora que nos manifiesta que lleva 40 años. 40 años es toda una vida de entrega por las víctimas, ¿sí? Y pues aquí en el acompañamiento pues a los diferentes equipos territoriales que han tenido la oportunidad de trabajar con él, Sucre, Bolívar, Valle del Cauca, también estuvo en nivel central, en Cabrera, el doctor también Paco está haciendo lo propio en Río Negro, Antioquia. En este momento, mientras nosotros nos encontramos aquí, tenemos equipos desplegados a nivel nacional. Nosotros también tenemos una capacidad de dar respuesta efectiva y eficaz al clamor de las víctimas. Por eso, mientras nosotros estamos aquí, hay aproximadamente 10 equipos forenses distribuidos por todo el país haciendo tareas de campo, ¿sí? Uno de ellos, el equipo pues, que está en Medellín, en Río Negro, haciendo recuperaciones en cementerios, recuperaciones integrales, complejas, y la verificación, el término sé que no es in situ, pero recuperaciones en este escenario complejo como los que he mostrado tanto con Luis como él. Y pues aquí, como ya les había ratificado, la realidad siempre supera la ficción, escenas muy complejas, otrora, ¿sí? Que para capacitarnos y cuando íbamos a enfrentarnos a los escenarios, pues eran mucho más complejas que este tipo de enterramientos que tratábamos de excavar en condiciones controladas, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido sobre los desaparecidos en Colombia? ¿En qué escenario hemos recuperado a estas víctimas, sí, de las desapariciones? Como pueden ver en muchos escenarios. Y hace un tiempo, quizás 5, 6, 10 años atrás, diríamos, ¿por qué recuperamos? ¿Por qué exhumamos en los cementerios? ¿Por qué no nos volcamos a buscar solo en los campos colombianos? Allí es donde están las víctimas del conflicto. Porque muchas de estas víctimas del conflicto que quedaron en los campos fueron después trasladadas a los cementerios. El ejemplo que les dije de Lejanías Meta, donde unos cuerpos habían sido recuperados, no se tenía trazabilidad y fueron a parar a un cementerio. Luego, con una muestra, un fragmento que recuperó la unidad,
se hizo cotejo y se pudieron filiar 2 víctimas más. Entonces es importante eso. Luis nos decía en una de las reuniones en Bogotá, nos decía, y voy a dar la cifra, quizás espero que estés de acuerdo, pues en que yo la dé, porque yo sé lo que tú dijiste, ¿sí? Eh, Tú dijiste que debíamos recuperar 70% en campo, 30, perdón, en cementerio, 30% en campo abierto, ¿sí? Esa cifra me quedó gustando, ¿sí? Y a la doctora también, y al doctor Marín. Nos gustó, ¿por qué? Porque estamos volcados, no de lleno, porque tenemos respuestas para todos los escenarios. Lo que hablaban esta mañana el estero no es un cementerio, o es otro tipo de cementerio, ¿sí? Pero estos escenarios cerrados, como son los cementerios en nuestro país, tienen muchas víctimas. Aquí hay un ejemplo. En el cementerio del sur de Bogotá están los protocolos de necropsia, están incluso una fecha, un día, un mes y un año. Íbamos por una víctima y lo recuperamos y las autoridades dicen, ¿cómo no puede estar identificada esta víctima si tiene todo? Es un caso que, pues, el profesor Medina lo hizo cuando estaba en medicina legal, de un chico que desaparece en Bogotá y es encontrado en un barrio marginal de la ciudad. Es llevado a medicina legal y se le hacen todos los estudios, se traslada a esta bóveda junto con otras víctimas, como ustedes pueden ver los protocolos, creo que son 6, 7, y años después se puede identificar. Así sucede mucho en Colombia. Esto es una situación generalizada. Aquí otro, no me voy a detener. Hay un rasgo individualizante tenía en su extremidad inferior izquierda, pero íbamos por una víctima. Recuperamos 3 protocolos más, los cuales miramos en CIRDED y lo estaban buscando 3 fiscales más. Entonces, lo que podemos es pensar en búsquedas eficientes, ¿sí? Si vamos por uno, pero hay 4, informémonos sobre esos 4 antes de abrir la bóveda. Sí, posiblemente los 4 sean objeto de un conflicto y por supuesto que esto lo era. En otros escenarios donde se va por una víctima que años después está inhumada en un cementerio, se ubica el sitio de inhumación, se exhuma del suelo, ¿sí? Se exhuma. eh, y encontramos solo polvo, ¿sí? Se encuentra en el costado izquierdo un marcapaso. Se miran las historias clínicas de los años 90, refiere todo, refiere la marca, refiere el modelo, refiere la referencia y muchas de las autoridades dicen, oye, no lo podemos entregar porque no hubo genética. Está relacionado en los protocolos, perdón, en la historia clínica ante mortem. ¿Cómo no lo vamos a entregar? Habla de una persona mayor, ¿sí? En los años 90 había sufrido un infarto, le pusieron, bueno, los médicos saben más de eso que nosotros. Los escenarios complejos como los cementerios también nos obligan a no solo a prepararnos para abordarlos, allí también hay mucho riesgo biológico, allí se llevan extremidades, amputaciones y todo lo demás, hay jeringas, ¿sí? Todo este tipo de cosas se encuentran. Y también el riesgo, por ejemplo, serpientes, animales prehistóricos y todo lo demás. Y los escenarios, por ejemplo, aquí en la parte derecha superior hay varios cadáveres en primarios y en la parte superior hay un plástico, es un entierro secundario, ¿sí? Habría que ver por qué. Y ve uno que tiene, bueno, lo conocí en otra foto y lo intervine, tiene craneotomía, entonces deducimos que pasó por una morgue, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde campo nosotros vamos analizando todos estos eventos? En la parte inferior el rótulo de medicina legal, de algunos que también les mostraré ahora, está deshecho, no se puede, es ilegible, ¿sí? Aquí los abordajes, hoy en día nos enfrentamos al abordaje en cementerios donde se genera riesgo para nosotros mismos, pero tenemos también la formación y los profesionales para tomar las medidas adecuadas para estos abordajes. Aquí con los colegas de medicina legal, pues son nuestros pares, ¿sí? Haciendo abordajes integrales en el cementerio de Villavicencio. Y aquí, en otro caso de 2016, en La Plata Huila, donde se exhuman con la colega María Alejandra y con el colega Jaime Castro, se exhumaron 37, 38 cadáveres, uno de fosa común venían 30, ¿sí? Se utilizó toda la tecnología disponible, georradares, se ubicaron los cuerpos, se excavó sistemáticamente,
pero aparte de eso, se tuvo toda la información an- eh, que relacionaba este evento. Por ejemplo, lo que la parte inferior izquierda muestra un reporte del periódico La Nación, donde dice así que los 30 guerrilleros dados de baja, ¿sí? Y fueron inhumados allí. Hay un colega que, lo quiero parafrasear, dice que quizás los mejores, los más grandes inhumadores somos el mismo Estado, ¿sí? Porque, y no quiero, lo que quiero decir es que en un tiempo se recuperaban muchos cadáveres de desaparecidos y simplemente se llevaban a fosas comunes en los cementerios, ¿sí? Otros cementerios, voy muy rápido, en los cuales con tecnología sencilla se ha llegado a ubicar cementerios clandestinos que muchas veces se vuelven oficiales, ¿sí? Donde se hacen comunidades o se asientan alrededor de estos cementerios, se vuelven cementerios oficiales. Entonces hay que tener en cuenta por qué, porque pese a que son oficiales, surgieron como clandestinos y los cementerios clandestinos dejaron todos estos desaparecidos producto de confrontaciones entre uno y otro grupo, ¿sí? El levantamiento topográfico y que se encuentra cuando esos cementerios clandestinos se trasladan los cuerpos a una morgue y posteriormente se inhuman estatalmente. Se encuentran con un rótulo, con este tipo de rótulos que ustedes ven acá. Aunque sean parcialmente ilegibles o ilegibles, otros cuerpos que están junto a ellos nos ayudan a poderlos llegar a individualizar u orientar, ¿sí? O muchas veces la cédula, como en este caso, que en el meta se encuentra este cadáver y se puede contactar a la familia y la familia vivía en Río Sucio, Chocó, como lo relaciona ahí la cédula. Y la señora, la mamá estaba convencida de que su hijo aún vivía porque recibía dinero, ¿sí? Que creía que era de él, ¿sí? Otros escenarios que se abordan con maquinaria pesada, para los arqueólogos y los antropólogos es una defesia aún utilizar maquinaria pesada o maquinaria amarilla. Sin embargo, si se tiene un buen control de ella, podemos hacer excelentes recuperaciones. Entonces ya no le tenemos tanto temor a que tenemos que llevar a un especialista. Nosotros lo sabemos hacer, sabemos guiar esto como lo hicimos en el cementerio de Copey, desde el momento que se intervino en 2012 hasta que se cerró se cerró el procesamiento de este cementerio este año, ¿sí? Utilizamos tecnología de punta para ello, volvemos a los cementerios clandestinos, donde nos cuentan una historia de una confrontación. Quizás nosotros cómodamente en la ciudad de Bogotá recibimos noticias de que, o escuchábamos en otro momento de que había combates entre las AUC y las ACC y todo este tipo de grupos, y luego con el tiempo nos llevaban a los escenarios donde habían inhumado unos y otros, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, característico encontrar esas insignias que hablan de ciertos códigos que utilizaban estos grupos. Otros cementerios, en este caso el ELN en Antioquia, en la vereda San Isidro de San Francisco, Antioquia. Allí el ELN tenía todo un cementerio, ¿sí? Yo siempre cuento la historia, el primer día cuando está en niebla, el segundo día, bueno, los niños llegaron, pero nadie hablaba con nosotros. El segundo día nuestra estrategia fue llevar muchos dulces y los niños empezaron a hablar, que mi tío, que mi hermano, mi primo, y empezamos a conocer sobre el verdadero nombre de los alias que allí estaban, ¿sí? Entonces, en esta comunidad vivían muchos de los familiares de las personas que allí estaban inhumadas. Y así recibimos información, por lo general eran comandantes. Aquí quiero llamar la atención a un aspecto que yo he trabajado mucho con la colega María Alejandra, y es en torno a mirar las prendas. Nos hemos dado la tarea desde hace como 10, 12, 15 años de mirar las prendas en detalle, en las pretinas, en el reverso de las prendas. Hay mucha información. Aquí, por ejemplo, dice Oliver, ¿sí? Abajo dice Uriel, ¿sí? Muchas veces nosotros no analizamos eso y eso es bien importante. Eso también nos da evidencia tal como si tuviera un elemento como una prótesis, ¿sí? O un elemento que fuese clave para su individualización. Una tumba de los años 70 que Profesor, quedan experimentó tres muchos minutos. cambios. Quedan 3 minutos, profesor. Quedan 3 minutos. Bueno, una tumba de los años 70 que experimentó muchos cambios y que gracias a la arqueología se pudo documentar todo para
recuperar estos vestigios. Otras tumbas de comandantes de la guerrilla me llama mucho la atención porque en arqueología y sobre todo en historia, los que hemos hecho antropología y arqueología, se habla, y profesor, regáleme por eso unos segundos más, eh, para decirle, ¿recuerda usted las crónicas de los conquistadores donde se hablaba que a los indígenas más importantes en la comunidad les ponían un árbol encima, los enterraban con sus elementos más preciosos? Estos comandantes de la guerrilla tienen dos árboles y a mí se me olvida siempre el nombre de la especie, pero son árboles de mucha importancia en el eje cafetero. Y los tenían, y siempre me llama la atención por ello. Uno de ellos tenía las iniciales verdaderas del nombre, era Vaca. Yo creí que le decían Vaca, la vaca, y era Víctor, no sé qué, era el nombre verdadero. Entonces, tecnología, el acompañamiento con las diferentes organizaciones para las búsquedas, incluso con la ONU, yendo por la boca del Yurumangui, escenarios donde vamos por una víctima aparentemente putrefacta, pero encontramos que hay más víctimas esqueletizados en superficie cuando se llega a los sitios, pero las condiciones climáticas nos obligan a ir a pie porque llovió y se fue la carretera. Abajo unos cocos que llama la comunidad y dice que son cráneos y que tienen lesiones y son cocos simplemente, ¿sí? Al lado izquierdo, yacimientos arqueológicos, por favor me avisas cuánto me queda, sitios en superficie, sitios donde vamos después y años después y encontramos que suben por los árboles las prendas de estas personas que estaban lanzadas en superficie, que hemos recuperado aquí en Magdalena, en el corregimiento de Santa Clara. Ya, profesor, estoy terminando. Esta es una diapositiva, ya con esta termino, te prometo. Me llama mucho la atención porque son dos personas, los procesos tafonómicos, quiero terminar con eso, son el enemigo más grande y el sometimiento al fuego, ¿sí? Evitan que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y en este caso son dos cuerpos de dos personas que asesinan cerca del río Guayavero en el Meta. Las inhuman en estas chinchorros, hamacas, no sé cómo le llamen en otros países. Y esto facilita que esa inhumación en tierra hace que se conserven los restos por más de 20 y tantos años, porque cuando decimos que viene del Meta, de cerca al Guayavero, con mucha humedad, no debería haber nada, ¿sí? Pero estos vestigios permitieron recuperar ADN. Yo quiero centrarme en las prendas para terminar. La niña tenía 13 años, pero tiene interior de una persona mayor, ¿sí? El papá iba al pueblito, decía en las entrevistas, le compraba lo que primero veía, ¿sí? Y pues uno ve las prendas, pensaría que es una persona mayor, pero es una niña mucho menor. Bueno, muchas gracias. Gracias.